Hola, buena tarde, soy Diego Armando Ramírez Rivera y siendo el día 25 de marzo del 2024, cursando la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22002669. Actualmente me encuentro en el módulo de FinTech y Tecnología Financiera, a lo cual presentaré el reto número 1, que corresponde a la pregunta: ¿cuál es la importancia que representa el FinTech en las operaciones financieras actuales? A cargo del asesor Miguel Ángel Espinosa Arreola. Este reto consiste en hacer un análisis con referente a algunos conceptos. Primeramente vamos a hablar de ¿qué es el concepto de FinTech? Este proviene de dos palabras en inglés, finance y technology, que significa finanzas y tecnología. Como su nombre lo especifica, es aplicar la tecnología en todos los medios financieros a través de diferentes servicios que se ofrecen y que también tienen la opción de que puedan llegar a un mercado que no sea el tradicional de los bancos. En relación a la relevancia que tienen las empresas que operan bajo este concepto en el ámbito financiero, considero que son muy importantes en la actualidad y que con la pandemia se vino a hacer todo este tema digital. Ya vemos muchas empresas que también operan a través de páginas electrónicas o todos los sistemas que nos ayudan en este caso en el tema de la tecnología. No hay nada más en el tema financiero, sino pues para vender cosas o alguna otra situación, como para hacer citas también y demás. Entonces, ante esta relevancia vino el concepto de la fintech y ya tiene algunos años, pero en el tiempo que estuvo la pandemia se reforzó y es muy relevante porque nos permite la inclusión de las personas que no pueden sacar un crédito de manera tradicional en el banco por los requisitos que se piden, y en este caso se puede incluir. Asimismo, en los medios de pago y transferencias. Ese es otro de los conceptos que puede entrar el fintech. En la infraestructura para servicios financieros, el poder analizar los datos de la información de lo que compran los clientes para poder dar un perfil y dar un crédito. También el tema de seguridad, el de toda esa infraestructura digital, les pueden crear un perfil de clientes y poder otorgarle el servicio especial. Los créditos que ahora son muy fáciles y que son muy seguros, que puedes hacerlo a través de un contrato digital que hoy en día validas a la persona con biométricos, una foto, un video, etcétera. También soluciones financieras para empresas. Es otro tema que tienen en los mercados financieros. Profundi, las criptomonedas, los blockchain, las entidades financieras 100% digitales, que también muchos bancos que han optado por digitalizar algunos servicios. Ya no tienes que ir directamente al banco para hacer este trámite, alguna reclamación, transferencia, etcétera. Otro tema que nos compete, que son los riesgos implícitos en sus operaciones. Esto es muy importante porque hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de cosas digitales y yo creo que es algo que nos falta un poquito. Estamos sumergidos en todo este tema de comprar un medio de las redes y demás, pero existen esos riesgos implícitos como la prevención o como los fraudes que se pueden hacer, el lavado de dinero por el tema financiero, la protección de datos personales. Resguardamos la información de las empresas, de las personas, de las operaciones que realizamos. Por último, el robo de identidad podría ser alguno de los riesgos. Otro concepto que nos indica es cuál es la forma en que se regulan actualmente en el ámbito nacional, que tienen como medida principal esta regulación el mitigar esos riesgos que están en la superación, y hablamos que México fue uno de los primeros países en Latinoamérica en tener una ley fintech en el 2018, que se hizo esta ley como tal, y en donde yo creo que son 5 principales puntos que abarca esta ley, que primeramente es prevenir el lavado de dinero, como los requerimientos mínimos, identificar a las personas que invierten en las fintech, esta regulación de pagos en efectivo, la regulación de saber de dónde viene el dinero, que tienen que ser una banca tradicional, una cuenta, una transferencia, ese tipo de cosas. Es decir, operaciones de cumplimiento normativo que se regulan en esa situación. El otro es un enfoque basado en riesgos. Es otra de las cosas que trata de regular esta ley. Como esta nueva normatividad fintech, pues tiene un enfoque basado en riesgos en donde tiene que operar toda esa parte que hemos platicado. El otro serían los límites de operaciones, en que también hay cierta regulación en base a lo que te dediques para poder captar hasta ciertas cantidades, abrir cuentas virtuales, que tienes hasta cierta cantidad para poder manejar, cómo hacer operaciones y así acceder. Pues tender una regulación.
subir tu constancia de situación fiscal y todo ese tipo de cosas. El origen del capital, pues ese sistema financiero, como podemos decir, que está en la nube, puede identificar quiénes son tus socios, quiénes están invirtiendo, entendiendo que si tienes una inversión, de dónde proviene ese dinero. Entonces regula esos capitales con la que operan estos fintech. Así también el Open Banking, que es el intercambio de información entre todas las plataformas, tanto digitales como estos fintech, los bancos y poder crear estos servicios especializados. Hoy en día vemos a Bancomer, por ejemplo, que es uno de los bancos que están más avanzados en este tema o en esta regulación, en donde hay un tema de Open Banking, reglas para que se puedan ofrecer diferentes servicios en base a lo que tú utilices, como Big Data, inteligencia artificial, entre otras. Como pueden crear un producto especial para ti y darte una línea de crédito para eso, etcétera. Entonces, esa es la idea o la forma como se regulan actualmente. Pues estas fintech, en lo que viene siendo México, a lo mejor falta crear algunas otras bases para que los grandes bancos quieran entrar a este negocio digital. Por último, y no menos importante, nos refiere, indiquemos cuál es la forma en que se regulan actualmente en el ámbito internacional. En Latinoamérica, específicamente en Brasil, es uno de los países más desarrollados en el tema de las fintech. También, por ejemplo, Londres, que abre una fintech cada hora. En este caso, en países como Estados Unidos, en donde también pues hay un gran auge de este tema y que tienen más tiempo que nosotros como país en hacer esto. Por lo importante de la regulación internacional es que cada país tendrá que tener una regulación o cada país tiene sus reglas, así como también la ONU, que impulsa mucho el tema de combatir la inclusión al sistema financiero de las personas que no tienen ese acceso para poder combatir la pobreza, por lo que hay muchos apoyos del Banco Mundial, etcétera. Pero también es muy importante porque a través de la tecnología puedes cortar esas barreras internacionales en donde tú puedes tener una negociación, como por ejemplo comprar productos de otro país con su moneda y tú con tu moneda, y que estas plataformas te permitan comprar esas divisas. Hay también mucha gente que está en Estados Unidos y que era caro el mandar dinero a México. Ahora a través de estas fintech o de esta regulación internacional que busca cuidar ese tema, no lo es. Protección también de datos personales y el lavado de dinero. Todo ese tipo de situaciones que se hacen más económicas y te hacen más competitivas. Entonces, en general nos ayuda a tener una infraestructura más barata y que exista competencia. Así nosotros podemos elegir con cuál de ellas nos conviene, cuál nos cobra menos y si es un tema de inversiones, cuál nos paga más. Bueno, con esto termino mi participación en este reto, esperando haya sido de su agrado. Buenas tardes.